privado en el área de ganados y carnes. Víctor, muy buenos días. Andrés Ottawa lo saluda desde aquí, desde Gualeguaychú de la Matera. ¿Cómo está usted? Buen día, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por atendernos un sábado y a esta hora de la mañana. Por Este, favor. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de este primer semestre? Que ha sido complicado, ¿no? Sí, yo diría que ha sido tremendamente complicado, fundamentalmente por los efectos de la sequía, ¿no? Ni que hablar en buena parte de Entre Ríos, quizás no tanto para la costa del Uruguay, pero digamos sí más al centro y al norte, y en toda la Argentina. Yo diría, en términos de lo que ha sido el impacto de la sequía, la vamos a sufrir y la vamos a contabilizar, incluyendo los próximos 2 años, ¿no? Por la pérdida brutal de preñez y de terneros que no nacerán y que no serán animales para faena. O sea que cuando uno mira y habla de un semestre, en realidad el impacto de lo que ocurrió en la sequía todavía queda muchísimo por contar y por asumir pérdidas, ¿no? Fuera de ese tema que no es menor y que claramente va a seguir impactando, en lo que se refiere a lo que ha ocurrido en los últimos días, como lo escuchaba recién a usted, sin ninguna duda la recuperación de estos últimos, yo diría, 9 días de suba de precios o de recuperación de precios en el gordo, tal vez un par de días más para si queremos contabilizarle el ajuste de la invernada, y muy poquitos días para contabilizar la suba de lo que es los vientres o el valor de los vientres y de los toros para reposición. Claramente no digo que nos saca una sonrisa, pero nos cambió el semblante, ¿no? Hemos tenido recuperaciones entre el 25 y el 30% si uno mira distintas categorías de ganado, y eso todavía no nos mantiene por detrás de la inflación interanual, pero ya ahora a un número que suele ser bastante aceptable, 5, 8, 10 puntos menos que la inflación. Veníamos de manera muy mal y hasta fines de junio estábamos 40 puntos retrasados respecto de la inflación interanual. Imagínense lo que eso significa en los números de los productores, ¿no? Ahora bien, Víctor, algunos decían que este salto en el precio de la hacienda en prácticamente todas las categorías se iba a dar por ahí en septiembre o octubre. ¿Se adelantó? ¿Usted coincide en esto? Totalmente. Yo pensé que se iba a dar en la segunda quincena de septiembre y le diría, le ponía la firma en la primera semana de octubre. Se adelantó, y yo creo que si bien parece una soncera, pero la gota que derramó el vaso, sin ninguna duda, fue la pésima decisión de imponer este nuevo dólar especial para el agro, que ahora se dio en llamar dólar maíz, pero que tomó a varias producciones regionales, al propio sorgo, al girasol, y por supuesto, y tal vez y no menor, la imposición de nuevas tasas para productos importados que también afectan como insumos al agro, de modo tal que aunque parezca que en el mercado del ganado es todo oferta y demanda, sin ninguna duda el efecto del extracosto que le generó a la producción esta medida se terminó trasladando, yo diría, casi automáticamente a los precios, ¿no? Fue prácticamente instantáneo. Algunos dicen por allí, es una olla que se iba a destapar, una olla a presión que se iba a destapar, pero nadie quería destaparla, o por lo menos nadie quería tomar el riesgo. Parece que en este caso el gobierno, con esta decisión política económica del dólar agro, es como que destapó la olla a presión. Sí, por eso digo, uno veía que la presión se iba incrementando, y claramente el atraso de los precios estaba generando fuertes pérdidas en todos los sectores de la cadena, salvo en el corral, que se veía beneficiado por un costo de reposición muy accesible, casi yo diría poco común o pocas veces visto, que el ternero valiera menos que el gordo. Y un costo de alimentación que también estaba bastante equilibrado respecto de los valores de venta. Bueno, hoy con esto hasta el corral ha quedado muy mal parado, y bueno, se han reacomodado los valores de los demás. Ahora, sí está muy claro, siempre está muy claro que hay un tema adicional que alimentaba esta olla a presión, como usted bien menciona, además
de la expectativa de que la primavera pueda venir con buenos pastos, y es el tema político, que no hay que tampoco desestimarlo, ¿no? Hay una fuerte expectativa, y sobre todo después de escuchar a los candidatos y a sus asesores durante las charlas que dieron en la exposición rural, mencionando, salvo por supuesto el candidato oficialista, que lo que iba a venir era un cambio en las políticas públicas, recuperación de mercados, quita de todo tipo de retenciones y límites a las exportaciones, y sobre todo, lo más importante, unificación del tipo de cambio. Todo eso genera también expectativas muy positivas, que hace que el productor, antes de vender, sabiendo que ya está próximo a las elecciones, por lo menos a las PASO, a ver cómo sale, y acercándose a la primavera, también eso hace que empiece a pensar en retención y cambio de tendencia, de pasar de un ciclo de liquidación donde las cosas no valían, o las categorías no valían, a uno de retención donde sabe que el precio todavía tiene mucho por recuperar, ¿no? ¿Cuánto influye la incertidumbre en el productor ganadero, Víctor? Bueno, en general lo que generó, digamos, primero la incertidumbre son las políticas públicas estas que permanentemente están cambiando reglas de juego. Bueno, un negocio que necesita cuanto menos previsibilidad, y le van cambiando todas las semanas o todos los meses una regla de juego distinto, eso la verdad que uno no sabe cómo termina la película, ¿no? No sabes hacer liviano, gordo, pesado, de cría o salirse del negocio. Eso es tremendo. Yo diría, uno de los primeros temas que hay que pedirles a los políticos que asuman es compromisos de previsibilidad en el mediano y largo plazo para poder trabajar medianamente tranquilos. No se piden subsidios, no se pide nada fuera de lo normal, pero que se mantenga la política respecto del sector. Eso es, pero lo segundo, lo que impactó, lo que caló hondo, fue la sequía, que obligó incluso a forzar la decisión de vender animales que nunca pensaría vender el productor. Eso fue tremendo, ¿no? Otro de los puntos es cómo, si bien estamos a mitad de año y muchos dicen, bueno, vamos a saber realmente el stock a final de año, cuando termine de saberse realmente cuántos terneros hay en la Argentina. ¿Cómo está en ese sentido? ¿Cómo estamos en materia de stock? Y yo le diría, es mi cálculo, ¿no? Por supuesto, como bien lo dijo usted, los números se verán cuando se hagan las cuentas, ¿no? Pero en función de los datos que han ido saliendo y lo que uno ve que ha pasado en las distintas regiones del país, mi número es que vamos a tener alrededor de 1.300.000, 1.500.000 terneros menos que el año pasado, que si bien fue un año, yo diría, de los más altos en términos de oferta de terneros, porque el servicio 21-22 fue bueno, pero tener 1.300.000, 1.500.000 terneros menos es una pérdida brutal, no solamente para quienes tienen que soportarlo, que son los productores y sus familias, sino para la Argentina en su conjunto, de modo tal que esa pérdida para mí ya está dada y no hay forma de recuperarla, digamos, hacia atrás, hacia adelante, veremos cómo podemos. Y la segunda es la liquidación de vientres, que también ha sido muy fuerte. Es muy probable que tengamos entre 500 y 800.000 vientres menos a servicio. Por eso le decía hace un ratito que digamos, el impacto de la pérdida de la sequía todavía la vamos a estar contando y sufriendo en el 2024 y 2025. ¿Esta disminución de terneros va a impactar en los próximos meses o, lógicamente, el 24-25 en los engorde a corral también? Y por supuesto. Por supuesto. Nosotros el año pasado llegamos a contabilizar algo más de 15 millones de terneros y este año, con suerte, vamos a estar en el orden de los 13,5 millones, 13,8 millones, y es una pérdida muy grande. Piense usted que el 75 al 80%, 75-78% es un número razonable de todos los terneros que nacen, se movilizan a otros campos, incluyendo a los corrales, ¿no? De modo tal que la pérdida, digamos así, de potencial de producción de carne en la Argentina va a ser muy alto, con lo cual también indicaría de alguna manera que la oferta en los próximos años, al caer, también va a sostener muy buenos los precios. Es decir, acá como siempre hay dos lados del mostrador. El que pierde, el que lamentablemente no va a tener esos animales y va a tener pérdidas en sus stocks y en su patrimonio,
y aquellos que pudieron mantenerlo o perder menos, que van a generar o van a obtener mayores valores por la caída de oferta. Si a esto se le suma que las políticas son proactivas, las que vengan, si efectivamente las elecciones dan un resultado de cambio, probablemente adicionalmente vamos a tener una mayor participación de las exportaciones en un mercado internacional que promete muy buena demanda y muy buenos precios. Hablando del mercado internacional, ¿cómo está hoy por hoy el mercado internacional? El mercado tuvo, digamos, en el primer semestre una caída en los valores muy fuertes, sobre todo China, que representa más del 30% de la demanda mundial, debido a, digamos, a situaciones particulares de China, que tenían que ver con una vuelta del COVID muy fuerte y un cierre de grandes ciudades y de las demandas en generales. Y China, si bien eso se resolvió y se recuperó la apertura, digamos, de la reapertura de los habitantes y el movimiento, a fines del año pasado le llevó casi un semestre a recuperarlo. Ya en julio empezó a mostrar otra tendencia de mayores consumos y de recuperación lenta de precios, y se espera que para el último trimestre, ya le diría probablemente a partir de septiembre, los precios van a empezar a subir de manera más o menos significativa. Y en el resto del mundo va a faltar carne. Estados Unidos, principal productor, y Canadá, que lo acompaña, han tenido una sequía feroz, tan importante más que la nuestra, de modo tal que si el principal productor va a flaquear en términos de sus ofertas, Argentina, Uruguay, que no son menores en el concierto internacional, también van a tener mucho menos oferta, como le venía anticipando, y Brasil restringido por cuestiones medioambientales, yo le diría, 2024 y 2025 el mercado internacional va a estar caliente. Va a estar caliente, o sea que puede ser importante o interesante para el productor argentino en ese aspecto, para un incentivo, siempre y cuando se acompañen las políticas económicas. Usted lo ha dicho. Siempre, o sea, digamos que el escenario va a ser bueno, esperemos estar en capacidad de aprovecharlo. Ayer escuchaba a un colega suyo diciendo que de alguna manera la Argentina la viene, a la ganadería, a la carne argentina, la viene salvando de alguna manera la exportación, y eso que hay pocos cortes que se exportan, ¿no? Que son los que no se consumen en la Argentina y demás, ¿no? ¿Usted coincide en ese sentido que viene zafando la Argentina por la exportación? Digo la Argentina al productor, ¿no? En este caso. ¿Coincide en eso? Sí, yo totalmente. Yo sería más enfático, no diría que viene zafando, es que no hay futuro sin exportación. Usted piense que la Argentina consume más o menos 2.200.000, 2.300.000 toneladas por año, que implican alrededor de los 50, 51 kilos, póngale 50 kilos por habitante por año, a los que se le suman 65 más de pollo y cerdo, de modo tal que más de 115 kilos no hay estómago que resista. Claro. De modo tal que la Argentina mucho más no puede consumir, así que todo lo que producimos, 3 millones 100, o 3.200.000, o 2.900.000, tal vez el año que viene, si no va a la exportación, es un puré de carne que no hay forma de digerirlo, de forma tal que si nosotros no tenemos en claro que la exportación es el único camino que nos permite tener futuro y crecimiento, no entendimos nada. Coincido totalmente con la apreciación que usted mencionó. Es una cuestión para tener en cuenta. Y con el consumo interno, ¿cómo estamos, Víctor? Porque usted hablaba de 50 kilos per cápita y teniendo en cuenta, lo digo desde el punto de vista de consumidor, ¿no? Que la inflación ha aumentado a un ritmo prácticamente de un 7, un 8% por mes. El precio de la carne ha quedado estancado. En un momento el consumo era bajo, te estoy hablando de carne vacuna principalmente. Y ahora algunos números oficiales dicen que estamos en muy buen ritmo de consumo, muy buen ritmo de faena. ¿Cómo estamos en ese sentido con respecto a lo que es el mercado interno? Bueno,
efectivamente, en los primeros 6 meses cuyos datos ya se conocen, y en el séptimo también hay datos no extraoficiales, sino del Movimiento de Hacienda de Faena, nos están indicando que este año, en los primeros 7 meses, vamos a estar en torno de los 52, 53 kilos por habitante y por año, cuando los años precedentes estábamos en 48, ¿no? O sea que ha habido un incremento importante en la oferta, o en el consumo, por supuesto, porque lo que se oferta finalmente se consume, pero debido a la liquidación y a los magros precios. Lo que va a venir ahora, que es el proceso de retención o recuperación, digamos, de los stocks, ya estamos iniciando ese proceso, seguramente se va a profundizar con la llegada de la primavera. Yo diría probablemente caigamos a niveles del 45 o 46 kilos por habitante y por año, es decir, que de alguna manera la recuperación de precios que va a encontrar a un consumidor con baja capacidad de compra se va a neutralizar con una caída muy muy fuerte de la oferta. Es decir, que el año que viene, o lo que veremos de acá un mes y medio, 2 meses en adelante, va a ser una recuperación de precios sobre la base de una caída muy fuerte de la oferta. O sea que hoy por hoy, a ver, yo hago esta suposición, a ver, usted me puede corregir si estoy equivocado, hasta el semestre anterior, digamos hasta que... Ayer, hasta ayer, porque los precios al mostrador empezaron en estos días. En estos días. No, pero digo que se tomaba el punto importante de la variable hasta en el semestre anterior o hasta ayer, que era la oferta. Productores que tenían que liquidar, que no tenían pasto, que no les llegaron las lluvias, que no sabían qué hacer, que le subió el precio del maíz, los insumos, el sorgo, etcétera, etcétera. Entonces, la variable era la oferta. Al parecer, si no entiendo mal, a partir de ahora la variable va a ser la demanda en todas las categorías. Bueno, en realidad siempre es un equilibrio entre oferta y demanda. El que de alguna manera tenga mayores o menores fortalezas es el que define el precio. Hasta ahora, hasta ayer, por decirlo de alguna manera, la sobreoferta mantuvo una demanda muy cómoda, muy tranquila, sobraba carne de alguna manera en función de la oferta también de las otras carnes, y el precio estaba planchado, por no decir absolutamente retrasado, ¿no? De ahora en más, y probablemente, insisto, esto se va a ir profundizando a medida que llegue efectivamente la primavera, e incluso si se confirma en las elecciones el cambio de políticas públicas, le diría vamos a pasar a la posición inversa, en donde la demanda que estaba cómoda va a sentir que la oferta va a ser escasa, y por lo tanto, digamos, la variable de ajuste va a ser el precio, ¿no? Que en un caso, en el primero, estaba totalmente retrasado, y en el próximo probablemente va a estar por arriba incluso de la inflación. Es decir, lo que ha sido bueno para el consumidor y malo para el productor hasta ayer, bueno, ahora viene la variable de cambio, y esa variable probablemente lleve no menos de 2 años hasta que tenga buen equilibrio, ¿no? ¿Usted coincide que el problema, sobre todo al consumidor, no es el precio de la carne, sino el ingreso en los bolsillos? Pero totalmente. Hay datos que ACREA lo va manteniendo cada 3 meses, que cuando aparecen los datos concretos del INDEC, que permiten hacer la medición. En un promedio de los últimos 10 años, no hasta ahora, sino hasta hace un año atrás, el salario básico mínimo permitía comprar entre 85 y 92 kilos, y ahora está en 36, 37, 38. Así que hemos caído en poder adquisitivo de la carne prácticamente 1/3, y no tiene que ver con que el precio de la carne estuvo caro, porque hemos estado hablando de eso hasta hace un segundo, sino que lo que se ha destruido es el poder adquisitivo del salario, bueno, básicamente por la inflación, ¿no? Usted decía que, bueno, aumentó entre un 25 y un 30% el valor de la hacienda. ¿Qué se espera en porcentajes de acá a fin de año, en materia de porcentajes de aumento? Le acabo de pedir qué número va a salir en la quiniela, ¿no? Se habrá dado cuenta. Está muy bien, está bien. Total, de acá a fin de año ya veremos. No, a ver, está claro que el precio del ganado se traslada prácticamente de forma directa al precio de la carne, porque digamos, impacta entre el 80 y el 85% del precio de la carne directa, no más allá de los impuestos.
de forma tal que cuando sube el ganado, una semana antes o 2 semanas antes o después, se produce el traslado de el precio de la carne. Así que este 20 o 25 lo vamos a ver en las próximas semanas ya en el precio del consumidor. Ya la estamos viendo hoy, pero todavía a lo mejor le falta un poquito. Yo creo que sí, yo creo que de acá a fin de año viene otra suba, no tal vez de esta magnitud, sino un poquito menor, pero probablemente venga más de una suba. Y si yo tuviera que decirle un número, y ahí sí vamos a la quiniela, si hoy la carne, hoy el ganado está en 650 pesos, por poner un número medio, y yo lo veo en 800. Claro. Pero no va a ser de una, la próxima va a ser a lo mejor de 5, de 8, de 3, de 10. Sí la veo, digamos, con mucha firmeza a partir de octubre. Es decir, cuando ya el resultado de las elecciones, si confirman realmente el cambio de políticas públicas, y ya la oferta forrajera, con la primavera adentro y con las lluvias también que se cumpla, ahí sí veo un proceso de retención muy fuerte. Podemos llegar a tener en niveles de hoy de oferta global que incluya la exportación, que estamos en torno de los 280.000 toneladas mensuales, probablemente estemos hablando de caídas del orden de las 50.000-60.000 toneladas, y eso es un montonazo. La última, Víctor, yo sé que usted analiza todas las variables del sector ganadero y de carnes, y una de las variables es la climática. Ha sido una situación de 2 años largos y algo más de sequía que ha impactado fuertemente, como lo venía comentando, y ahora se espera una recomposición de alguna manera también en materia de lluvias para buena parte de la República Argentina. En algunos lugares, bueno, se espera hasta un niño, que son lluvias por sobre lo normal, digamos. ¿Esto va a influir también en el sector carnes? ¿Cuál es la perspectiva climática que usted maneja en ese sentido? ¿Que también va a ser buena? Sí, nos han ido corriendo el arco, ¿no? Sí. Porque la verdad que en febrero nos decían que en mayo ya se venía el agua, después en junio, después en julio, después en agosto. Ahora nos dicen que en septiembre y octubre. Aparentemente ya estaríamos cercanos, y ojalá que esto ocurra. Afortunadamente no ocurrió en pleno invierno, porque ahí sí hubiéramos ido a la situación sobre el llovido mojado, ¿no? Así que no, digamos que en términos generales este corrimiento en pleno invierno hacia la primavera, para la ganadería y para la cría en particular, que suele estar en campos bajos, yo creo que ha sido bueno. Y si efectivamente ocurre lo que nos dicen ahora, yo le diría es un cambio radical en lo que hace a la oferta forrajera, a los costos ganaderos sin ninguna duda, y a la potencialidad de recuperación de rodeos. De todas maneras, vuelvo a insistir, lo que ocurrió en los servicios del 2022-2023 y lo que va a ocurrir en los servicios que ya se avecinan, que con menos terneros y con una vaca que todavía va a llegar a la primavera en condición corporal mediana a baja en muchas regiones del país, todavía va a tener un impacto. Ahora, a partir de ahí, a partir de la primavera, yo le diría, si todo ocurre como nos dicen los meteorólogos, vamos a tener por lo menos 2 años muy buenos de ganadería, ¿no? Es decir, cuando digo muy bueno, digo que la oferta pastoril esté acorde a la carga que hay de ganado en los campos. Seguro. Víctor, le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha brindado en este día sábado, y tenemos entendido que va a andar pronto por aquí, por Gualeguaychú, así que lo vamos a estar esperando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, siempre hay mucho para contar, así que estaremos por ahí, y va a ser un placer dialogar con todos. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana. A usted. Gracias. Víctor Tonelli, licenciado en Ciencias Agrarias de la Universidad Católica de Argentina, consultor privado, es un